Y ya la última conferencia de esta tarde corre a cargo de José Pascual, él es catedrático de la Universidad Autónoma. Y si Esther nos ha hablado sobre el faro, pues nos va a hablar sobre el Museion, que como les decía antes es el origen de nuestros museos, del lugar donde trabajamos, y de la biblioteca también. Pedirles nada más a los conferenciantes que una vez que termine José, bueno, Mei estará obviamente en Alejandría, Miriam, Esther, podéis subir y entonces empezaríamos ya el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Bien, Kalimera Seolus, buenas tardes a todos. Zaakume Merika Loya, logos en griego es palabra, Loya Stalinika Tapoyesma. Escucharemos algunas palabras en griego esta tarde, ¿no? Bien, a mí me ha tocado hablar del Museo y la Biblioteca de Alejandría. Yo quiero agradecer en primer lugar, lógicamente, al Museo Arqueológico Nacional y especialmente a Isabel Olbés y a Esther Pons su amable invitación para que yo pudiera hablarles a ustedes de, como les decía, de la biblioteca y el museo de Alejandría, que forman parte no solo de la imaginación de la humanidad, sino que también de una manera más o menos precisa o más o menos imprecisa de la propia realidad tangible, puesto que al Museo de la Biblioteca de Alejandría, como nos acaban de decir, se vinculan miles de museos y bibliotecas que se dispersan por el mundo. Estamos en un museo dotado de una magnífica biblioteca y desde la realidad de este museo y de su biblioteca vamos a tratar de evocar el Museo y la Biblioteca de Alejandría. Bueno, con las pocas certidumbres que poseemos. Poseemos una certidumbre, es decir, que no podemos asignar un solo edificio ni una sola piedra a la biblioteca y al Museo de Alejandría. ¿Sabemos su situación? Bueno, pues ahí tienen en la imagen, en este recuadro, en algún lugar del Bruqueio o la Basílica, los palacios reales, quizás hacia el faro, ahí pudo estar la Biblioteca de Alejandría. Como se ha dicho, Estrabón, que vive unos años en Alejandría, vive 5 años en Alejandría, nos habla de la descripción de la ciudad y nos dice que el Museion forma parte de los palacios reales, ¿no? Que es un paseo con columnas, un perípatos, es decir, los aristotélicos se denominaban a sí mismos peripatéticos porque daban las clases paseando por el pórtico del peristilo del patio, una exedra, es decir, un lugar con asientos, un lugar para las conferencias, y un gran edificio comunal, con un refectorio o comedor para los hombres del saber, para los filólogoi, es decir, los amantes de la palabra. Compartían el museo en común y a su cargo estaba un sacerdote, anteriormente designado por los Ptolomeos, pero ahora por el emperador Augusto. Estrabón no se refiere a la biblioteca en sí, pero sí, de alguna manera, él da noticias de que hay una biblioteca en Alejandría y nos dice que sobre unos comentarios sobre los equinoccios, en 2.1.5 dice Estrabón que Eratóstenes, que es uno de los bibliotecarios, ha hablado sobre ello utilizando muchos comentarios de los cuales estaba bien pertrechado, pues tenía una biblioteca de grandes proporciones. Probablemente o parte de la biblioteca se ha destruido, o toda, o probablemente la biblioteca formaba parte del museo. Pero desde luego en época de Estrabón existe una biblioteca en Alejandría, como ahora trataremos de ver. Bien, ¿quién fundó la biblioteca y el museo? Ptolomeo I Sóter, a la griega, ¿no? Como lo han visto ustedes, a la egipcia, a la griega. Bueno, pues algunas fuentes, si bien es cierto que son tardías, hablan de Ptolomeo I Sóter, es rey de Egipto, bueno, primero sátrapa y luego rey a partir del 305-304, hasta el 282, aunque hay un periodo que reina con su hijo, ¿no?
Aquí lo tienen ustedes en una imagen de la Villa de los Papiros de Herculano, en una imagen del Louvre, también como hemos visto, o como se ha dicho, en una estátera, en las monedas, en una estátera donde ven ustedes a Ptolomeo I representado como vencedor, tocado con la cinta de la victoria, el vencedor en los Atla, en los juegos, y con los atributos en el reverso de Zeus, Zeus Soter, Zeus Salvador. Bueno, puede ser Ptolomeo, puede ser también otras fuentes, especialmente la carta de Aristeas, nos dice que fue Ptolomeo II Filadelfo, su hijo, ¿no? En otro retrato que tienen ustedes también en el Museo Arqueológico de Nápoles. Y, bueno, no me he resistido a traerles una reconstrucción por inteligencia artificial del rostro de Ptolomeo II. Bueno, pues, ¿qué hacemos los historiadores? Pues utilizar una filosofía y una doctrina que nació en el helenismo, es decir, el eclecticismo. Pues como no sabemos quién lo fundó, decimos, lo fundó, el impulso fue de Ptolomeo I Soter y el desarrollo principal fue de Ptolomeo II Filadelfo. En mi opinión, y como trataré también de demostrarles, el Museo y la Biblioteca culminan lo que es su obra fundacional con Ptolomeo III Vergetes, que muere en el 222. Es decir, la empresa de la fundación de la Biblioteca y el Museo de Alejandría es una obra que se prolonga a lo largo de décadas, probablemente desde el 200, a partir del 297 y como última fecha el 222, es decir, por lo menos a lo largo de 60 o más años, ¿no? Tenemos la fundación de la biblioteca. Pero más que los fundadores, que por supuesto también, lo que nos interesa es el impulso de la formación de la biblioteca y del museo. Todas las fuentes, especialmente, como ven ustedes, la carta de Aristeas, nos hablan de una persona, de un personaje que fue el que impulsa, el que convence a los reyes para crear la Biblioteca de Alejandría, que es Demetrio de Falero. Demetrio de Falero, que aquí recibió grandes sumas de dinero y fue capaz de, él dice, bueno, la carta de Aristeas dice, ¿no?, que llegó a recopilar 200.000 rollos de papiro. Bueno, Demetrio de Falero había nacido en Atenas, se había formado en la escuela de Aristóteles, conoció a Aristóteles y se había formado en la escuela de Aristóteles, y durante 10 años, entre el 317 y el 307, fue, diríamos, tirano en Atenas. Tirano, en realidad, a los atenienses no debieron estar muy satisfechos del gobierno de un filósofo, de un peripatético, que cuando lo expulsaron en el 307 cerraron todas las escuelas de filosofía. Pero no se preocupen que las abrieron a los pocos años. Pero digamos que el gobierno, ¿no?, de Demetrio de Falero no debió ser satisfactorio para los atenienses. El caso es que Demetrio de Falero está en Alejandría, en la corte elágida, a partir del 297, está 10 años deambulando por la corte antigónida, y convence a los reyes, pero lo crea él es el impulsor de la obra, crea el museo y la biblioteca como si fuera el Liceo Aristotélico, exactamente como una copia del Liceo Aristotélico. Es decir, en primer lugar, como un recinto, museion, consagrado a las musas, las hijas de la memoria, de Mnemósine, consagrado a las musas como un santuario. Y tenemos en Diógenes Laercio el testamento de Teofasto, que es el continuador, ¿no?, de la obra de Aristóteles, el sucesor de la obra de Aristóteles en Atenas, en el Liceo ateniense, y él nos dice en su testamento cómo se reparten los bienes. Y entonces habla, ¿no?, de que sean concluidas las obras del museo, que se reconstruya un pequeño pórtico que está junto al museo, no peor que el que estaba antes, que se repongan los cuadros en los que están trazados los mapas de las tierras exploradas en el pórtico de abajo, varios pórticos. Dejo todos mis libros a Neleo, todos estos libros aparecerán luego, probablemente es
es la colección fundacional de la Biblioteca de Alejandría, y en cuanto al jardín y al paseo, al perípato y todas las casas o ikiai que dan al jardín, las lego a aquellos de los amigos nombrados luego que quieran permanecer siempre en la escuela y filosofar en común en este ámbito. Eso es exactamente lo que se hace en el Museo de Alejandría. Es decir, se crea como un santuario dedicado a las musas, se crea con una planta, tanto el museo como la biblioteca, similar al Liceo Ateniense, se crea además como una comunidad de sabios que estén permanentemente residiendo en el museo, y además, es una de las grandes novedades, evidentemente, se crea por impulso de los reyes, que invierten ingentes cantidades de dinero en el museo y en la biblioteca. Es decir, en primer lugar, y sobre todo, ¿verdad?, es la disposición, la puesta en disposición a los investigadores y a los bibliotecarios de unos recursos que nunca antes estuvieron disponibles, en ningún sitio, en ningún lugar. Y uno se pregunta si después tuvo alguna continuidad. Pero sí. Y así se organizó el museo. El museo se organizaba con un sacerdote de las musas, que era el jefe de la comunidad, en torno a un altar, en torno a un santuario. Estaba administrado, lo que es la vida cotidiana, financiera y administrativa, por un epístates del Museium, que aparece en alguna dedicatoria que tenemos, ¿no? Y se incluían también lo que nosotros podríamos llamar eruditos, investigadores, bueno, didáscaloi quizás, que son unos maestros de letras a los que, curiosamente, ¿no?, los Ptolomeos eximen de pagos de impuestos, lo cual, algo muy interesante, la teleia, ¿no?, la ausencia de cargas. Y también sabemos algunas de las instituciones, de los elementos que incluía el museo. Sabemos que existía un instituto de astronomía, por llamarlo de alguna manera, un lugar de investigación sobre astronomía, de tal manera que Eratóstenes fue capaz de describir lo que es, de conocer el diámetro de la Tierra y la circunferencia de la Tierra con mucha más exactitud que, por ejemplo, Colón. Fue capaz de medir, ¿no?, el diámetro terrestre, aunque hay una enorme discusión sobre si utiliza estadios áticos, estadios egipcios, estadios, no sé, bueno, pero fue capaz entre quizás el 1 y el 15% de error. Fue capaz de medir. Bueno, existía un instituto de anatomía, ¿no?, donde por primera vez en la historia se diseccionaron cadáveres humanos. Las malas lenguas, quiero decir, Tertuliano, etcétera, hablaba que decía, un autor cristiano, que se diseccionaban personas vivas condenadas a muerte. Bueno, y él llamaba anatomía, que es cortar de arriba abajo. Él llamaba a los anatómicos de Alejandría carniceros. Bueno, existía también un botánico y existía asimismo un zoológico impresionante. Que solo voy a anotar algunas cosas del zoológico para que vean ustedes alguna curiosidad. Bueno, por ejemplo, Diodoro Sículo nos dice que había animales exóticos, ¿no?, que nunca antes se habían visto y eran objetos de asombro. Había, por ejemplo, una serpiente de más de 15 metros de largo. Estas criaturas se llamaban boas. Dice Isidoro de Sevilla, porque mataban ganado y bueyes, ¿no?, y bueyes, ¿no?, enroscándose alrededor de las ubres y chupándolas hasta sacárselas. Bueno, bien. Y, por ejemplo, los juegos en los Ptolomeos, que son unos juegos cuatrienales que fueron introducidos por Ptolomeo II en 278, pues había, ¿no?, elefantes, antílopes, ¿no?, avestruces, cebras, asnos salvajes, loros, pavos reales, faisanes, y el desfile terminó, como dice, con un gran oso blanco, 14 leopardos, 16 panteras, ¿no?, 4 linces, 3 cachorros de leopardo y una jirafa y un rinoceronte etíope. Es decir, había
un zoológico, ¿no?, donde se estudiaba a animales también y se conservaban, se tenían animales exóticos. Bien, ¿cómo formaba uno parte del museo? Pues uno formaba parte del museo en primer lugar por invitación real. Es decir, el rey, los reyes de Alejandría, los lágidas, te invitaban, por ejemplo, a Tóstenes de Cirene, bueno, pues con Evergetes I, bueno, Evergetes Ptolomeo III, lo invita a Alejandría. Invita también a sabios que ya tienen fama en el entorno de Alejandría antes de llegar al museo. Calímaco, por ejemplo, es un maestro de escuela en un suburbio alejandrino, el suburbio de Eleusis. Aristófanes de Bizancio es un comandante de soldados, que es decir, su padre es un comandante de soldados, que es un militar probablemente en la zona del Fayum o quizás un miembro de la guarnición lágira de Alejandría, no estamos muy seguros. Bueno, Aristófanes de Bizancio, que fue miembro del museo y de la biblioteca, pretendió irse a Pérgamo porque el rey de Pérgamo le pagaba mejor y los Ptolomeos le encarcelaron hasta que murió en prisión. Es decir, no toleraban el cambio de protector, ¿no?, el mecenazgo, ¿no? Bien, lo que es la producción del museo es extraordinaria. Es decir, las innovaciones científicas que tuvieron lugar en el entorno del museo. Yo he traído una pequeña lista, no se la voy a leer entera, ¿no?, pero bueno, para que vean, por ejemplo, Euclides, los elementos de la matemática, fija la matemática, los axiomas, las fórmulas matemáticas. Arquímedes, bueno, pues Arquímedes estuvo en Alejandría, pasó por Alejandría. Lo conocen ustedes sobre la densidad, la hidrostática, etcétera, ¿no? Los matemáticos como Apolonio, secciones cónicas. Aristarco de Samos, bueno, es un astrónomo curioso porque elaboró una teoría heliocéntrica. Decía que todos los planetas giraban en torno al Sol, ¿no? Nadie le hizo caso, pero ahí quedó su teoría. Hiparco de Nicea, bueno, pues, primer catálogo de estrellas que conocemos. Tesibio de Alejandría, que era capaz de mover objetos por el aire comprimido y el vapor. Bueno, ¿no? Los médicos, ¿no?, lo que es el cerebro, las deconvoluciones del cerebro, el sistema nervioso, el hígado, el globo ocular. Y algo tan sencillo que ahora ya no sé si se hace mucho, pero cuando yo iba al médico se hacía. Es decir, es el primero que habla del pulso patológico. Es decir, tomar el pulso como un síntoma de enfermedad. Y por último, claro, estuvo en Alejandría, claro, y consulta los libros de la biblioteca, no sabemos cuál de las bibliotecas de Alejandría, pero consulta los libros de la biblioteca, Galeno, el último gran, o el gran médico de la antigüedad. Una simple muestra de su producción, por ejemplo, Estratón de Lampsaco, ¿no?, que además fue maestro de Ptolomeo Filadelfo y recibió del rey 80 talentos. 80 talentos, cada talento tiene 26 kilos de plata. Panepsio, que es otro de los que contratan los Ptolomeos, le pagaban 12 talentos anuales como salario. 12 talentos de plata anuales son aproximadamente unos 230 años cada año de salario mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, unos eran traídos por los reyes, pagados a un alto precio, otros se alimentaban y vivían con los fondos propios del museo. Y ahí tienen, eso sí que no se lo voy a leer, toda la producción de Estratón de Lampsaco, ¿no? Es de todo tipo de sobre la naturaleza humana, el nacimiento de los animales, el sueño, los sueños, la vista, en fin, etc. Toda su producción bibliográfica. Bien, junto al museo estaba la biblioteca. Como les decía, no sabemos en realidad dónde estaba el museo, dónde estaba la biblioteca, y tampoco sabemos si la biblioteca formaba parte del museo.
No lo sabemos. La biblioteca grande. ¿Lo podemos suponer? Bueno, lo podemos suponer, y es una hipótesis muy aventurada, lo podemos suponer porque Estrabón no lo menciona, lo cual el argumento ex silentio, en fin, no es un funcionamiento muy científico, pero también, por ejemplo, porque Galeno utiliza, cuando está en Alejandría, está leyendo, obviamente, la Odisea. Entonces, utiliza ese rollo, ese papiro, y nos dice en tu museo, que procede de los ejemplares del museo. Es decir, podemos suponer que en realidad el museo da el nombre a la biblioteca. Es decir, bueno, pues el entorno donde ven ustedes, donde pone ahí Emporión, donde pone en esta zona quizás, al otro lado lo que son los Palacio Real, bueno, no lo sabemos. Conservamos una lista de bibliotecarios, no sin muchos problemas, ¿no? En una serie de papiros de Oxirrinco, es decir, conservamos una serie de papiros de Oxirrinco, vamos, todo lo que son los primeros bibliotecarios. Tienen ustedes Zenodoto, Apolonio, Eratóstenes, ¿no? Apolonio el lidógrafo, Aristarco, Cidas, uno de los lanceros, es decir, alguien que fue militar, ¿no? Conservamos una lista de bibliotecarios y también conservamos, quizás, lo que es el título de bibliotecario jefe. Lo conservamos en una sola inscripción, procedente de Pafos, de Chipre, de Onesandro, de Náucratis, que fue sacerdote del rey Ptolomeo, etcétera, Sóter, pero que fue también de Tacmenon Epites en Alexandria y Megales Bibliotheques, que fue de Tacmenos, es decir, conservador, supervisor de la Biblioteca de Alejandría. Existe en el año 56, alguna biblioteca en Alejandría existe, puesto que tenemos la inscripción de un prefecto de Egipto, Claudio Babilus, que fue supervisor de la Biblioteca de Alejandría. Estamos en el año 56, después de Cristo. Es decir, existe una biblioteca en Alejandría. Bien, evidentemente, lo que tenemos en la Biblioteca de Alejandría son los papiros con sus correspondientes columnas, como este que vemos, estos papiros, el quemado y el que está desplegado, que procede, lógicamente, de Herculano, claro, que procede de Italia, una máquina que se inventa en el siglo XVIII para abrir los papiros, es decir, tenemos estos papiros, estos rollos de papiro. Estos rollos de papiro tenían muchas procedencias, procedían de venta de particulares, de bibliotecas de todo tipo, de mercados, por ejemplo en Atenas o en Rodas uno iba a comprar libros, y también procedían, como nos dice Galeno, en algunos ejemplares que él tenía, de los barcos, puesto que los Ptolomeos registraban los barcos que entraban en el puerto y obligaban a que se le entregaran todas las copias que se requisaban de los barcos. Se quedaban con el original del propietario y entregaban la copia copiaban el texto, pero entregaban la copia a su anterior dueño. Ellos se quedaban con el original. Bien, estos papiros se almacenaban en un sitio del puerto que tiene ese nombre, apotheque, el almacén. No eran directamente llevados a la biblioteca. En ellos, en estos rollos, eran enlazados con una cinta, se incluían unos sellos. Bueno, estos sellos son de un lugar del Epiro, pero que se han quemado y los tenemos aquí. Pero ahí tienen ustedes esos sellos, bueno, aquí estos de unas ciudades y de los pueblos del Epiro. En esos sellos venía el propietario anterior y la forma de obtención. Y luego entraban ya en el museo clasificados. ¿Cómo se clasificaban? Pues a través de la clasificación de Calímaco y de los directores del museo, en el que se incluía el nombre del autor, la obra y su situación dentro de lo que es el museo.
¿Cómo era el museo? La biblioteca. ¿Cómo era la biblioteca? Pues, bueno, esta es la reconstrucción que han visto ustedes varias veces, ¿no? Hoy. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Cuántas bibliotecas existían? Eso sí lo sabemos. Existían al menos 2 grandes bibliotecas. La biblioteca central, la biblioteca de Palacio, que es la biblioteca interior, y la biblioteca exterior, la biblioteca hija, que es la del Serapeo. De la biblioteca principal no tenemos nada. Pero de otras bibliotecas, de la biblioteca del Serapeo, sí tenemos. Tenemos, como veremos ahora, el plano del Serapeo y sabemos los volúmenes que tenían. Bueno, pues los volúmenes de la biblioteca de Alejandría sumaban, según los autores, 200.000 rollos, 700.000 rollos, 490.000, es decir, no sabemos. Probablemente la cifra, a pesar de todo lo que se ha dicho, está cerca de los 400.000, pero claro, ¿qué entendemos por volúmenes? Por rollos de papiro. Se nos dice que hay unos rollos mixtos, mezclados, y unos rollos únicos. Es decir, los mixtos, los mezclados tienen el caos para cualquiera de nosotros. Tienen varias obras de un mismo autor o de varios autores. Y los sencillos tienen una sola obra de un solo autor o una parte de una obra de un autor. Bien, no lo sabemos, pero sí es con mucho la mayor biblioteca de la antigüedad. Tenemos el Serapeo. La biblioteca del Serapeo contaba al menos con 43.000 volúmenes, ¿no? Tenemos el Serapeo. En una de las zonas del Serapeo, los excavadores han querido ver una serie de salas de 3 por 4 metros con un pórtico delantero. Es la reconstrucción en esta zona, ¿no?, de lo que es el Serapeo de Alejandría, y estas son las zonas, la zona de la estoa, del pórtico, con los lugares para depositar los libros, para almacenar los libros, con bastante seguridad. Tenemos, por supuesto, la única que conservamos, desgraciadamente, bueno, el Serapeo y ¿no? El Serapeo fue edificado en esa parte que hemos visto por Ptolomeo III Evergetes, que es el que termina las concepciones de la biblioteca y el Museo de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo, que está dentro del templo de Atenea Polias, con una entrada monumental, donde estaba una copia de la Atenea de la Acrópolis, y es este tipo, esta es la entrada que hemos visto de los propileos, y este tipo de estoa, pórtico, con almacenes para libros y una sala común para comer aquellos que están en el templo o son, ¿no?, los investigadores que están allí, ¿no? La biblioteca de Éfeso, por supuesto, en su reconstrucción, la biblioteca de Éfeso tiene una gran sala central y una serie de nichos alrededor para depositar los rollos de papiro. Esta serie de nichos en 3 plantas, probablemente estamos hablando de 6.000 volúmenes por lo menos, la biblioteca de Éfeso, por supuesto, claro, la biblioteca de Adriano, ¿no? Esta es la entrada, esta es la reconstrucción de la biblioteca de Adriano, con un gran patio central y una zona para situar los estantes con los libros. Más o menos como esta reconstrucción del Herculano, más o menos así debemos pensar que era la gran biblioteca de Alejandría, con una zona, unas habitaciones para los rollos de pergamino y una estoa donde en realidad, o sea, un pórtico donde en realidad se trabajaba. Ahí se copiaba, hay un scriptorium, en gran parte, quiero decir, ¿no? Y se consultaban los libros, ¿no? Las funciones y la destrucción de la biblioteca terminó. ¿Para qué se hicieron la biblioteca y el Museo de Alejandría? Bueno, en primer lugar hay que decir, existían bibliotecas privadas en el siglo IV, época anterior de Pisístrato, de los tiranos atenienses por lo menos, pero son fruto de la época helenística y de la competencia entre los reinos
y de la ideología política de los primeros Ptolomeos. Hicieron un esfuerzo decidido. La finalidad, una de las finalidades, era obtener el conjunto de la literatura escrita en griego y traducir aquello que fuera necesario al griego. Obras de todo tipo, la Biblia, por supuesto, obras egipcias y obras persas también. En realidad, es una forma de control. Buscaban controlar la cultura griega, ¿no? Controlar la cultura griega. Ellos emitían la producción definitiva de las obras, eso que ven en el aparato crítico que vemos en las obras, eso es Alejandría, compitiendo entre sí por el poder y el prestigio del mundo griego, en el mundo griego. Era símbolo de poder, ¿no? Por lo tanto, su establecimiento no fue simplemente un ejercicio académico, sino dotado de una significación política más amplia. Y un último aspecto que no quisiera dejar pasar: la biblioteca, la gran biblioteca, no estaba abierta a todo el mundo, pero servía también, no solo para todo lo que hemos visto, sino para educar al heredero real y para educar a los futuros amigos, cortesanos y altos cargos de la administración lágida en lo que llamamos la escuela de pajes. Alejandría tenía 1.600 pajes reales que se educaban para ser futuros líderes, diríamos una forma de reproducción del poder, pero también tenían mujeres que se educaban como pajes reales. Bien, no voy a insistir demasiado. Un minuto espero tener, o no lo tengo. Un minuto, vale. Bien, para hablarles de la destrucción de la biblioteca. Bueno, pues, como decía, la biblioteca debía estar, la biblioteca y el museo, debía estar quizás en esta zona, no lo sabemos muy bien, no tenemos mucha idea, pero lo que nos interesa es que una parte de la biblioteca estaba cerca de los muelles del puerto. Eso sí es cierto. Esta zona, quizás por aquí, en esta larga zona, que no podemos... Bueno, el primer daño a la biblioteca fue el incendio de Julio César en el 48-47, cuando dice Plutarco que para salir del peligro utiliza el fuego y quema los astilleros, y de los astilleros destruye la gran biblioteca de Alejandría. Y también Dion Casio los dice, entre dos edificios fueron quemados, y también la biblioteca, cuyos volúmenes se dice eran los más numerosos y excelentes. Pero como hemos visto antes, la biblioteca seguía existiendo. Una de las bibliotecas, quizás solo la del Serapeo, pero sí una de las grandes bibliotecas. Tenemos las destrucciones y los terremotos, también en el siglo IV de 365 que se ha dicho. Ammiano Marcelino nos dice que en el 272 las disputas de los ciudadanos se convirtieron en luchas mortales, es decir, en época de Aureliano. Y una enorme rebelión que Aureliano pasa a sangre y fuego, ¿verdad? Y destruye la mayor parte del distrito real, y lo mismo sabemos por Juan de Nicea, decir que se prendió luego a la ciudad y se quemó por completo la biblioteca. Es muy probable que lo que es la gran biblioteca de Alejandría y el museo fuera destruido a finales del siglo III, la gran parte fuera destruida a finales del siglo III, que quedara una única biblioteca en el Serapeo, bueno, hay Cleopatra y César, ¿verdad? Hay que poner ahí en una imagen, ¿no? Que la biblioteca, la biblioteca del Serapeo, la biblioteca hija, la segunda biblioteca, fuera destruida, aunque las fuentes exactamente no lo dicen así, por Teófilo en el 391, cuando ordena cerrar todos los templos, todos los santuarios, templos paganos de Alejandría. Puede que en ese momento es cuando se destruyera la biblioteca de Alejandría. Pero quizás, y así termino, conviene no olvidar que la causa última de la destrucción de la biblioteca fue la falta de previsión, liderazgo e inversión, que imperó imponiéndose a la verdad, más que un símbolo de la naturaleza catastrófica de la ignorancia y la barbarie. La destrucción de la biblioteca de Alejandría es un relato admonitorio del peligro que conlleva el creciente deterioro debido a la escasez de fondo, la falta de consideración prioritaria y la indiferencia general o gubernamental
hacia instituciones que conservan, reproducen, crean el conocimiento. Lo humano, lo mejor de lo humano, la civilización, no puede sobrevivir sin los institutos de investigación y sin las bibliotecas. Todos lo sabemos. No, nada más. Muchas gracias.